surrounding nights old and gray. Time slips, whispers can make it stay. Walls are breaking, hearts can't delay. Hold tight, run and find your own way. We are chasing shadows, the world laid bare. Dreams torn, screaming. Existe una isla a la que el gobierno de la India prohíbe acercarse. Sabemos que hay seres humanos viviendo allí. Podemos verla desde el espacio, podemos fotografiar sus costas, pero hay algo que no podemos hacer: entrar. Hay un lugar en la Tierra donde acercarte demasiado puede convertirte en un delincuente. Un lugar donde el gobierno de un país entero ha decidido que nadie debe entrar. Ni turistas, ni periodistas, ni aventureros, ni investigadores, ni siquiera aquellos que aseguran llegar con buenas intenciones. Existe una línea invisible alrededor de esta isla. Una frontera que no aparece en el agua. No hay una enorme muralla. No hay soldados recorriendo una playa. No hay minas. No hay alambradas. Pero si cruzas esa frontera, estás infringiendo la ley y quizá estés poniendo tu propia vida en peligro. Porque al otro lado vive una de las comunidades humanas más aisladas del planeta. Un pueblo que ha rechazado durante generaciones el contacto permanente con el mundo exterior. Un pueblo cuyo idioma prácticamente no conocemos, cuya religión no conocemos, cuya estructura social apenas comprendemos y cuya población exacta ni siquiera podemos determinar con seguridad. Se llaman los Sentinelenses y viven en una pequeña isla del Océano Índico, North Sentinel. Un territorio cubierto de selva, rodeado por aguas poco profundas y arrecifes. Un lugar que, visto desde un satélite, parece diminuto, pero que contiene algo extraordinario. Una sociedad humana que ha permanecido separada de prácticamente todo lo que nosotros consideramos normal. No tienen aeropuertos, no tienen carreteras, no tienen hoteles, no tienen internet, no tienen supermercados. No tienen teléfonos móviles, no tienen contacto habitual con el exterior y, sobre todo, no quieren que estés allí. Pero hay algo todavía más inquietante, porque durante décadas el mundo respetó esa distancia, hasta que alguien decidió romperla, y entonces ocurrió algo que volvió a colocar esta isla en las portadas de todo el planeta. Un hombre llegó hasta sus costas y no regresó. Su nombre era John Allen Chau. Tenía 26 años. Era estadounidense y estaba convencido de que tenía una misión. Quería entrar en contacto con los sentinelenses. Quería hablar con ellos. Quería convertirlos al cristianismo. Y sabía perfectamente que la isla estaba prohibida. Aún así, fue. En 2018, y lo que ocurrió después se convirtió en uno de los episodios más inquietantes relacionados con una comunidad aislada en la historia reciente. Las autoridades indias consideraron que había entrado ilegalmente en territorio protegido. Los pescadores que lo transportaron posteriormente dijeron haber visto su cuerpo en la playa. Nunca fue recuperado. Y, de repente, una pequeña isla que casi nadie podía visitar se convirtió en una de las historias más comentadas del planeta. Pero, aquí está la pregunta que quiero hacerte esta noche. ¿Qué puede haber en una isla para que un gobierno prefiera mantenerla completamente cerrada al mundo? Y todavía más importante, ¿qué ocurre dentro de ella?
North Sentinel se encuentra en el Golfo de Bengala, dentro del archipiélago de Andamán y Nicobar. Desde el aire, parece un paraíso. Bosques tropicales, playas, arrecifes, aguas transparentes. Una extensión de naturaleza aparentemente intacta. Pero existe una diferencia fundamental entre North Sentinel y una isla turística. Aquí, el visitante es el intruso. La isla está declarada reserva tribal. La legislación india establece que la entrada de personas ajenas está prohibida y que también existe una zona marítima protegida de 5 kilómetros desde la línea de pleamar. No se trata simplemente de una recomendación, no es «sería mejor que no fueras», es «no entres» y las autoridades vigilan el área. La política oficial se ha descrito como una estrategia de eyes on, hands off. Vigilar, pero no intervenir innecesariamente. Y esta decisión tiene una razón fundamental, porque para nosotros, un simple resfriado puede ser una molestia. Para una comunidad aislada durante generaciones, una enfermedad común podría tener consecuencias devastadoras. El problema no es únicamente que los sentinelenses puedan atacar a un visitante. El peligro también funciona en sentido contrario. Nosotros podemos ser peligrosos para ellos. Sabemos que los sentinelenses cazan, pescan y recolectan. Sabemos que utilizan arcos y flechas. Sabemos que construyen refugios. Sabemos que utilizan recursos de la costa y del bosque. Pero hay algo que debemos comprender. La enorme mayoría de lo que sabemos, lo sabemos desde fuera. No porque hayamos vivido con ellos, no porque conozcamos su idioma, no porque podamos entrevistarles, sino observándolos a distancia. Y eso significa que existen enormes zonas en blanco. No sabemos exactamente cómo organizan su sociedad, no conocemos con certeza sus creencias, no conocemos sus rituales, no sabemos cómo transmiten su conocimiento, no conocemos todos sus métodos de caza, no sabemos qué historias cuentan sus mayores, y no sabemos qué piensan realmente de nosotros, porque, en realidad, ellos nunca nos han contado su historia. Y aquí aparece uno de los capítulos más fascinantes. Durante décadas, algunos investigadores intentaron establecer contacto. Uno de los nombres más conocidos fue el antropólogo indio T.N. Pandit. Las expediciones de contacto tuvieron momentos extraordinarios. En ocasiones, los sentinelenses se aproximaron. Se produjeron intercambios limitados. Hubo momentos en los que aceptaron objetos o alimentos. Pero esos contactos nunca se transformaron en una convivencia permanente. Y con el tiempo, la política cambió. La prioridad pasó a ser dejarlos en paz. Porque quizá la pregunta equivocada siempre había sido, ¿cómo conseguimos contactar con ellos? La pregunta correcta era, ¿por qué tenemos derecho a hacerlo? Flicker calling me back. Past and future collide in the track. Noviembre de 2018. John Allen Chau llevaba tiempo preparando su viaje. No llegó accidentalmente, no se perdió, no fue arrastrado por una tormenta. Quería llegar allí. Había escrito sobre los sentinelenses y sobre su intención de entrar en contacto con ellos. Finalmente consiguió que unos pescadores lo acercaran a la isla, y entonces desembarcó. Los primeros encuentros no fueron amistosos. Los sentinelenses dispararon flechas. Chau regresó al barco, pero no abandonó su intención. Volvió.
y volvió otra vez. En sus diarios dejó constancia del miedo que sentía. Sabía que podía morir, y aún así continuó, hasta que los pescadores que le ayudaron dijeron haber observado cómo los centinelenses trasladaban su cuerpo por la playa. Las autoridades no recuperaron el cadáver, y eso significa que uno de los episodios más conocidos relacionados con North Sentinel terminó sin cuerpo, sin autopsia, sin una investigación convencional sobre la muerte, sin que nadie pudiera entrar en la isla para recuperar pruebas, porque la propia protección de la comunidad impedía hacerlo. Y entonces surge una imagen que parece sacada de una película. Una persona muere en una isla. Las autoridades saben aproximadamente dónde ocurrió, pero no pueden entrar a buscarlo. Podríamos pensar que la historia de John Chau habría servido de advertencia definitiva, pero ocurrió lo contrario. Internet hizo que North Sentinel se volviera todavía más famosa. YouTube convirtió la isla en un fenómeno. Vídeos satelitales, teorías, documentales, mapas, imágenes antiguas, historias sobre supuestos contactos y, sobre todo, una pregunta. ¿Qué ocurriría si alguien intentara entrar hoy? La respuesta llegó en 2025. Un estadounidense llamado Mikhailo Viktorovich Polyakov fue detenido por las autoridades indias después de intentar contactar ilegalmente con los centinelenses. Según las autoridades, no era su primer intento. Había sido interceptado anteriormente y volvió a intentarlo. En una de sus incursiones, llegó hasta la isla en una embarcación inflable. Llevaba objetos destinados a los habitantes, entre ellos un coco y una lata de Diet Coke. También llevaba una GoPro. Según la información publicada entonces, permaneció unos minutos en tierra y recogió arena antes de marcharse. Posteriormente fue detenido. Y aquí está lo verdaderamente fascinante. En 2018 un hombre murió intentando contactar con ellos. 7 años después, otro hombre volvió a intentarlo. Esta vez, con una cámara. Aquí es donde la historia deja de hablar únicamente de una isla y empieza a hablar de nosotros, porque ¿qué lleva a una persona a arriesgar su libertad, su integridad y, potencialmente, su vida? Por unos minutos de video, por una fotografía, por una interacción que probablemente nadie más haya conseguido, por la posibilidad de convertirse en la primera persona que publique en Internet algo que nadie había mostrado antes. Quizás sea curiosidad, quizás sea aventura, quizás sea una obsesión, pero también puede haber algo más moderno, la economía de la atención, porque en Internet lo extraordinario vale dinero. Un vídeo normal puede conseguir 100 visitas. Un vídeo titulado "Entré en la isla más peligrosa del mundo" puede convertirse en un fenómeno. Y cuanto más extremo es el contenido, más atención genera. Pero hay un problema. Los habitantes de la isla no pueden decidir cómo será utilizada su imagen. No pueden abrir un canal de YouTube para contar su versión. No pueden publicar un vídeo respondiendo. No pueden conceder una entrevista. No pueden decir, no queremos formar parte de tu contenido. Su aislamiento significa que nosotros hablamos sobre ellos mucho más de lo que ellos pueden hablar sobre nosotros. It all into something we've seen. We are changed.
Y ahora llegamos a la pregunta que probablemente te has hecho durante todo el video. ¿Qué hay realmente en North Sentinel? ¿Una civilización perdida? ¿Secretos? ¿Tecnologías desconocidas? ¿Ruinas? ¿Algo que el mundo moderno no conoce? La respuesta probablemente sea mucho menos espectacular y, al mismo tiempo, mucho más extraordinaria. Hay seres humanos que han desarrollado su propia forma de vivir. Y precisamente porque hemos decidido mantenernos alejados, no sabemos casi nada sobre ellos. Eso es lo que convierte a North Sentinel en un auténtico misterio. No porque esconda monstruos, no porque haya una maldición, no porque exista una civilización secreta, sino porque hay una parte de la humanidad que no podemos conocer de la manera en que conocemos al resto. Durante siglos, los exploradores viajaron por el mundo buscando territorios desconocidos. Los mapas estaban llenos de espacios en blanco. La obsesión era descubrir, nombrar, cartografiar, poseer. Pero North Sentinel plantea una idea completamente diferente. Quizá existan lugares que no necesitan ser descubiertos. Quizá haya pueblos que no necesiten ser conocidos. Quizá haya fronteras que debamos respetar precisamente porque no podemos cruzarlas. La isla nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Tenemos derecho a entrar en cualquier lugar simplemente porque podemos hacerlo? Y todavía hay otra. Si mañana pudiéramos conseguir imágenes de alta resolución del interior, si pudiéramos conocer su idioma, si pudiéramos entrevistar a sus habitantes, ¿deberíamos hacerlo? ¿O sería precisamente ese contacto lo que destruiría aquello que estamos intentando conocer? Future collide in the track. Fingers stretching the stars we unpack. Hoy, podemos observar North Sentinel desde satélites, podemos estudiar sus costas, podemos analizar imágenes aéreas, podemos saber aproximadamente dónde está, podemos incluso acercarnos muchísimo, pero existe una distancia que no podemos cruzar. Y quizá esa distancia sea necesaria, porque hay algo extraordinario en saber que en pleno siglo XXI, mientras vivimos conectados a Internet, mientras podemos hablar instantáneamente con alguien al otro lado del planeta, mientras una inteligencia artificial puede generar imágenes de lugares en los que jamás hemos estado, existe una pequeña isla donde una comunidad humana continúa viviendo fuera de nuestra vida cotidiana. Sin redes sociales, sin influencers, sin publicidad, sin turismo, sin nuestra constante necesidad de mostrarlo todo. Y quizá por eso, North Sentinel nos fascina tanto, porque representa algo que creíamos perdido, lo desconocido, un lugar donde todavía existen preguntas para las que no tenemos respuestas. ¿Qué idioma hablan? ¿Qué historias cuentan? ¿Qué nombres tienen? ¿Qué recuerdan de sus antepasados? ¿Qué saben de nosotros? ¿Nos consideran una amenaza? ¿Nos consideran extraños? ¿O simplemente preferirían que desapareciéramos del horizonte? Nunca lo sabremos con certeza. Y quizá esa sea la mejor parte. Porque en un mundo donde casi todo está fotografiado, grabado, geolocalizado, catalogado y convertido en contenido, todavía existe un lugar que parece decirnos hasta aquí. Y detrás de esa frontera hay una isla, una selva, un pueblo y miles de preguntas. Pero también hay una última lección, la más importante. La isla no es un parque temático. Los sentinelenses no son personajes de una película. No son una atracción. No son un misterio creado para nosotros.
Son una comunidad humana que ha elegido, o al menos ha mantenido, una separación radical del mundo exterior. Y quizá, por una vez, el misterio más fascinante no consiste en descubrir qué hay detrás de la puerta. Quizá consiste en tener la suficiente humildad para no abrirla. Porque hay lugares en el planeta a los que podemos llegar, pero no deberíamos. Y North Sentinel es probablemente uno de ellos. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Misterios a Medianoche. Footsteps pounding, nights old and gray. Time slips, whispers can make it stay. Walls are breaking, hearts can't delay. Hold tight, run and find your own way. We are chasing shadows, the world laid bare. Dreams torn, screaming in the heavy air. Hearts beating fast in this night that dares set fire, burn brighter, no time to despair. City lights flicker, calling me back. Past and future collide in the track. Fingers stretching the stars we unpack. No road ahead, there's no time to slack. The song of the scars carried long and lean. Faded edges, but the fire stays keen. Every wound a mark of where we've been. Turn it all into something we've seen. We are chasing shadows, the world laid bare. Dreams torn, screaming in the heavy air. Hearts beating fast in this night that dares set fire, burn brighter, no time to despair. Ash begins to build, but it's not the end. Smoke's rising high, yet it doesn't spend. Each fall